Buenas noches, nos encontramos en Quito, capital de la República de Ecuador, un país de un poco más de 12 millones de habitantes y 283.000 kilómetros cuadrados llenos de recursos naturales, de muchísima riqueza natural. Tenemos el gusto de conversar esta noche con su presidente, Rafael Correa. Él tiene 15 meses en el poder y además está protagonizando un periodo de los de mayor cambio en este país y en Latinoamérica. ¿Cómo está, presidente? Muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, Tania, feliz de poder hablar con usted. Un abrazo a Venezuela y a toda América Latina. Bueno, presidente, en principio los venezolanos queremos saber cómo está la situación aquí en Ecuador. Está en pleno proceso de Asamblea Nacional Constituyente, se están discutiendo allí temas de vital importancia para el futuro, para las generaciones futuras del Ecuador, y queremos saber, bueno, cómo se siente el presidente Correa a 15 meses de mandato con el proceso constituyente y con todo lo que significa este proceso de cambio. Con mucha esperanza, aunque con los pies bien puestos sobre la tierra. Sabemos que no es fácil, sabemos que el camino no está lleno de rosas. Usted ha dicho que llevo 15 meses en el poder. En Ecuador, como en la mayoría de países de América Latina, ganar las elecciones, llegar al gobierno no es necesariamente llegar al poder. Los poderes todavía están en esos grupos económicos, en esos medios de comunicación, defensores del status quo, en ciertos gremios que tienen capacidad de vetar y obstaculizar cualquier agenda en función del país. Entonces estamos luchando para construir un verdadero poder ciudadano. Estamos, como usted bien ha dicho, con una Asamblea Nacional Constituyente que está realizando cambios profundos por medio de mandatos constituyentes y sobre todo por medio de la nueva Constitución. En políticas públicas hemos hecho un giro de 180 grados, enterrado definitivamente el neoliberalismo y la larga y triste noche neoliberal, pero todavía estamos en ese proceso todos los países son muy vulnerables, así que debemos estar muy atentos. Gracias a Dios contamos todavía con un inmenso respaldo popular, y mientras sigue ese capital político, mientras sigue esa ciudadanía unida, no habrá obstáculo, no habrá barrera que pueda impedir el avance del país. ¿Cuáles son las expectativas políticas del presidente y del equipo político que lo acompaña con relación a la constituyente? Digamos que se están modificando temas tan esenciales como las concesiones mineras y todo el régimen de administración de los hidrocarburos. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Piensa usted que se va a aprobar el referéndum de la nueva Por supuesto, ¿no? Si es que no se aprobara, pues ahí quedó el proyecto de Revolución Ciudadana. El pueblo ecuatoriano significa que vota por el pasado, entonces que continúe el anterior Congreso, la misma partidocracia, los mismos líderes, entre comillas, gastados de siempre. Pero nosotros tenemos mucha fe que él sí va a ganar, y de forma contundente, como ya vencimos en abril 15 del 2007 con la consulta para precisamente esta asamblea, donde ganamos con el 82%, como ya lo hicimos el 30 de septiembre del 2007 en la elección de asambleístas, donde obtuvimos más del 70% del voto nacional y ganamos en todas las regiones del país, incluso entre los migrantes. Entonces eso es algo inédito en el país, un proyecto nacional con un gran capital político y que vence en cada rincón de la patria, porque antes se vencían a costa y se perdían a sierra o viceversa. Este es un proyecto verdaderamente nacional. Entonces tenemos mucha esperanza que también ese referéndum el pueblo ecuatoriano va a dar un sí rotundo. ¿Y qué es lo que está cambiando esa constituyente? Por medio de mandatos, porque es de plenos poderes, mandatos constituyentes como los hemos llamado, estamos corrigiendo cosas urgentes. Usted lo ha dicho, por ejemplo, el asunto minería. Aquí se destrozó el sector minero con una ley impuesta por el Banco Mundial y hecha con las grandes cámaras de minería del país. Se rifaron las concesiones, era una especulación en papeles, ni siquiera inversión real, donde se empezaba pagando $1.6 por hectárea de concesión, y lo máximo después de algunos años que se iba a pagar era $16 por hectárea de concesión, así sea una mina de piedrapomes o de oro o de platino. Y no teníamos ni siquiera regalías, era un total asalto al Estado. Entonces todo eso estamos revirtiendo, tenemos 180 días para hacer una nueva ley de minería y hacer los nuevos contratos mineros, ahora sí, en beneficio del país, no el asalto que teníamos antes. Pero en los próximos días, por ejemplo, también saldrá un mandato que marca ese cambio de época, marca el socialismo del siglo XXI, cuya característica fundamental, tal vez entre las principales, es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Aquí lo que se ha hecho en la larga y triste noche neoliberal es convertir al trabajo humano en un instrumento más de acumulación de capital. Y se generalizaron formas de explotación laboral terribles, la tercerización, la intermediación, el contrato por hora. Todo eso vamos a derrumbar, se va a acabar esa explotación laboral, se va a acabar la rentabilidad de pseudos empresarios basado en la explotación de sus trabajadores. Pero también vamos a poner límite, por ejemplo, a la contratación colectiva pública, porque ha habido graves abusos de sindicatos públicos que tienen quebradas muchas empresas públicas. Aquí hay contratos de colectivos públicos que incluyen hasta los gerentes, para empezar,
lo cual es ilegal, pero que contemplan vacaciones pagadas anuales en el exterior para el trabajador y 5 miembros de su familia. O sea, ¿cómo pueden darse esas cosas en un país tan pobre como Ecuador y con empresas públicas, donde el dinero es de todos los ecuatorianos? Entonces, todos esos abusos también vamos a cortar. Entonces, se están dando algunos pasos importantes, marcando el cambio de época, pero el paso obviamente trascendental será esa nueva constitución, así que esperamos que el pueblo ecuatoriano dé un sí rotundo en ese referéndum. Yo voy a hacerle una pregunta más sobre este tema, presidente, porque voy a aprovechar que usted es economista y nos puede Nadie orientar. es perfecto, Tania, así que disculpará, nadie es perfecto. Sí. Pero somos de los economistas buena gente, ¿no? No de esos economistas neoliberales que destrozaron a América Latina. Bueno, precisamente por eso les quiero preguntar sobre el tema del socialismo del siglo XXI, porque estamos en un mundo, bueno, que viene de toda esta época neoliberal y todas estas condiciones que rigen actualmente en el mundo, ¿verdad? Venezuela, Ecuador, también Bolivia están cambiando de modelo hacia un modelo más soberano, donde, por ejemplo, el control de los recursos naturales quede de parte de los nacionales de allí, independientemente de que sea el Estado o sean empresas privadas. Pero ¿cómo se combina desde el socialismo del siglo XXI esas dos visiones y esas dos maneras de hacer de desarrollo económico que están vigentes? Usted va a hacer ahora, Ecuador va a desarrollar un marco constitucional. ¿Qué aspiración tiene para que quede plasmada en esa nueva constitución de Ecuador en ese rumbo hacia el socialismo del siglo XXI? Mire, muchas cosas. Aquí no es que se requería nueva constitución y nuevas leyes, sino aplicar la constitución y las leyes. La constitución ya dice que los recursos del subsuelo, los recursos no renovables, entre ellos petróleos, minerales metálicos, etcétera, son del Estado. Lo que pasa es que se desobedeció a la Constitución y se quiso privatizar todo y ni siquiera nos daban regalías en el sector minero, como ya les manifesté anteriormente. Pero por supuesto, la nueva Constitución reforzará esos conceptos, esos principios, que sobre todo los recursos no renovables son propiedad exclusiva del Estado. Y lo que hacemos es contratar empresas privadas para que nos brinden el servicio de extraer esos recursos. Pero el recurso es nuestro, así que la mayor participación debe ser para el Estado. En todo caso, ya estamos creando la Corporación Estatal Minera, para que en lo posible sea una empresa estatal la que extraiga esos recursos no renovables que no se crean, no se producen. Están ya creados, solo son extraídos y en consecuencia deben ser propiedad de toda la sociedad. Mire, hay muchos conceptos que caracterizan al socialismo del siglo XXI y algunas diferencias con el socialismo tradicional. Tal vez yo les podría decir una de las principales diferencias con el socialismo tradicional es que no podemos negar esa realidad económica que se llama mercado. Pero en lo que coincidimos con ese socialismo tradicional, en lo que nos diferenciamos diametralmente con el neoliberalismo, es que no creemos que hay que someter vidas, personas, sociedades a ese entelequia llamada mercado, sino que por el contrario, reconociendo esa realidad económica llamada mercado, que sean las sociedades las que controlen, regulen ese mercado para obtener los objetivos socialmente deseables. ¿Y cómo las sociedades realizan su acción colectiva? Por medio de aquello llamado Estado, que es la representación institucionalizada de la sociedad. Entonces, en otras palabras, estamos reivindicando, revalorizando el rol del Estado en el desarrollo y ese Estado regulando y orientando al mercado, no a la inversa como se ha hecho en los últimos años. Y esto nos lleva a otros corolarios, por ejemplo, la necesidad de planificación, saber a dónde queremos ir, tener un proyecto nacional y poner las restricciones al mercado para que nos oriente en esa dirección, y no como ahora, que se intentaba que todo sea asignado, orientado por la entelequia llamada mercado en función de los bolsillos, no en función de objetivos nacionales.